Me gustaría hablar de la ciencia por un momento. Nuestra ciencia fue construida por una matemática un poco rudimentaria, por la física newtoniana, por la química orgánica e inorgánica, todo eso que nosotros estudiamos, ¿sí?, en el colegio y en la facultad. Y esto le dio la base a la comprensión biológica y psicológica del ser humano, ¿sí? Ahora, en los últimos 100 años hubo un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma es como si yo dijera: el mundo es cuadrado, si llegás al borde te caes y te comen las bestias, ¿sí? Y otra cosa es que yo diga: bueno, pero ahora descubrimos que el mundo no es cuadrado, el mundo es redondo, te podés comprar un barco y salís de acá y podés pegar la vuelta al mundo y volver al mismo lugar, ¿sí? Entonces, son ideas que nos pertenecen a todos, que arman nuestra cultura y que arman nuestras formas de pensarnos, ¿sí? Entonces, hubo un cambio de paradigma. Ahora, ese cambio de paradigma llegó hasta acá, por ahora, ¿sí? Esto que estábamos hablando de la ciencia blanca y la ciencia oscura, de lo que la ciencia ya develó y lo que la ciencia todavía no develó, pero que las tradiciones ya no los contaban. Entonces, con respecto a esto, la matemática se transformó en la matemática de los fractales, la física se transformó en la física cuántica, la química orgánica e inorgánica se transformó en la electroquímica, y esto no llegó a la biología y a la psicología. O sea, nosotros vamos a ver un médico y ¿qué nos pasa? Nos encontramos con una persona que no tiene incluida en sus conocimientos y en el diagnóstico y en el tratamiento el concepto de que somos energía. Ellos piensan como si nosotros siguiéramos siendo esas pelotitas y el juego de pelotitas, y entonces me compro un remedio que son unas pelotitas envasadas que impactan contra mis pelotitas, tratando de buscar algún efecto específico. Claro. Pero, no, o sea, no lo miremos también tan peyorativamente. O sea, me parece que la ciencia hizo montones de avances. También cuando estamos hablando, o sea, tenemos que entender el problema. El problema es que si hace 100 años ya había gente que sabía esto, y nosotros estamos acá desayunándonos, entonces el problema es nuestro, ¿sí? A mí me queda claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ir armando una masa crítica de personas que ya lo sepan, personas que aprendan a usarlo y personas que entren en esa nueva dimensión, ¿sí? Que no es una nueva dimensión, es tan vieja como las historias que nosotros conocemos de este mundo, pero nosotros estamos en un paradigma científico que de alguna manera nos ayudó a mirar al mundo material, y mirando el mundo material también lo que sucedió es que nos dimos cuenta que nos estaba faltando un pedazo, y que sin ese pedazo que es fundamental porque pertenece a las esencias de las que estamos hechos, mientras no las comprendamos va a ser muy difícil seguir avanzando y entender el funcionamiento, sobre todo de lo que no se pudo incluir, que tiene que ver con nuestra vida psicológica. Piensen que todavía, o sea, yo me formé en una facultad donde estaban los problemas del cuerpo y los problemas de la mente, ¿no es cierto? O sea, no es que esto estaba mirado de una manera unificada, ¿sí? Bien. Para hablar de esos conocimientos, ¿sí?, que me gustaría que todos juntos vayamos entrando, vamos a entrar en un concepto que fue creado en aquella época. Médicos del 1900 armaron esa palabra eutonía, ¿sí? Eu es un prefijo que lo usamos mucho en medicina. Si yo, por ejemplo, tengo que hablar de que la tiroides anda bien, digo, esta persona está eutiroidea. Si yo quiero decir que la tiroides está trabajando de más, digo, está hipertiroideo. Y si quiero decir que la tiroides está trabajando de menos, digo, está hipotiroideo, ¿sí? Entonces, eu sería como ese funcionamiento armónico, ¿sí? Ahora,
tonía viene de tono, tono viene de tensión, y veo que más o menos por los que estamos acá todos habremos agarrado alguna bocina de teléfono, la habremos puesto en la oreja diciendo ojalá que tenga tono, ¿sí? Porque si no, no puedo mandarle ningún mensaje a nadie, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tono, estamos hablando de tensiones de base, ¿sí? Tensión de base es eso que le pasaba al teléfono, ¿sí? Que necesitábamos que tenga una actividad eléctrica de base, y esa actividad eléctrica la podíamos hacer fluctuar, ¿sí? Con los números que marcábamos, ¿no? O así, ¿sí? Bien, voy a rescatar algo con respecto a esta palabra, eutonía, esta palabra que significa armonía en el tono. Vamos a ver que nuestro sistema nervioso trabaja con un tono de base, y ese tono de base se manifiesta en todo lo que están dando, ¿sí? Se manifiesta en nuestra musculatura, se manifiesta en nuestra vida orgánica y se manifiesta en nuestra vida psicológica. Ahora, el doctor Hammer, una persona muy controvertida, pero mirándolo sin todos los prejuicios que pueda llegar a tener en la ciencia, a mí me parece que él hizo un aporte que hay que nombrarlo, y es que la psicosomática, hasta que él trajo el mapa de la psicosomática, el mapa de la psicosomática neurológico, ¿sí? O sea, si yo digo, bueno, yo soy un ser que tengo capacidades motoras, entonces me voy al área motora de mi cerebro y voy tocando diferentes puntitos y se me mueve este, o 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 todo tiene una representación en algo que llamamos el homúnculo motor. El homúnculo es el hombrecito motor que está representado en ese área. Así como yo tengo un hombrecito motor representado ahí adentro, tengo un hombrecito sensitivo representado en otro área de mi corteza. Ahora, cuando nosotros vamos a buscar al hombrecito de la vida orgánica, la ciencia nunca lo encontró, ¿sí? O sea, el homúnculo vegetativo nunca se encontró. El doctor Hammer hizo un esfuerzo, fue ayudado por otras dimensiones, así es como él lo cuenta, y trajo un esbozo de ese mapa que hoy se está difundiendo, y que es, en una de sus leyes, él cuenta como psique, cerebro y órgano son una misma cosa que es impactada en cualquiera de los niveles, representada en todos los niveles, ¿sí? Psique, cerebro y órgano, ¿sí? Entonces, después vamos a volver a rescatar esto, pero lo que yo quería decir es que Hammer, en uno de sus gráficos de la segunda ley de él dice que nosotros vivimos en una eutonía. O sea, lo que quiero decir es que este concepto médico, generado por esos médicos del 1900, que seguramente lo leían a Einstein y lo leían a Planck, y eran una comunidad científica creciendo, todos ellos entendieron algo que después fue muy difícil contárselo al resto de las personas, ¿sí? Pero estaba esa claridad. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a seguir desarrollando el concepto de eutonía. Para hablar de eso, vamos a hablar del sistema nervioso. El sistema nervioso lo dividimos en central y periférico. Central quiere decir que vive adentro del cráneo y adentro del canal vertebral, y tiene unos bracitos que se extienden desde ese lugar central hacia la periferia, con dos intenciones. Una intención de llevar información hacia adentro y otra intención de dar respuestas hacia afuera. Y esto lo llamamos aferencias, ¿sí?, que es nuestra sensibilidad, y eferencias, que es nuestra
motricidad. Las aferencias, que son nuestra sensibilidad, me gustaría aclarar que nuestra sensibilidad es por lo que podemos ser afectados. O sea, nosotros podemos escuchar un espectro de los sonidos. Nosotros podemos ver un espectro de las radiaciones lumínicas. Nosotros podemos oler una serie de sustancias. Podemos degustar esos 6 gustos que conocemos. Podemos recibir en la piel una cantidad de información a través de presión y temperatura, ¿sí? Ahora, con esos sensores, ¿nosotros conocemos el entorno en el que estamos metidos? ¿O conocemos una parte? Conocemos una parte. O sea, nosotros no entendemos bien dónde estamos metidos porque no tenemos sensores para ver todo eso que vimos hablando de niveles, ¿sí? Y imagínense todos los niveles que puede seguir habiendo. O sea, hablamos de los niveles que descubrimos, ¿sí? Bien, entonces, la sensibilidad de lo que viene de afuera, nuestra sensibilidad exteroceptiva, y la sensibilidad propioceptiva, de lo que nosotros sentimos de nuestro interior, ¿sí? Y lo que nosotros sentimos de nuestro interior está dividido en 2 niveles. El nivel de lo osteoartículo muscular, que es algo que lo tenemos presente, y el nivel de lo visceral. Y el nivel de lo visceral no está en nuestra conciencia, ¿sí? O sea, el nivel de lo visceral, ¿qué capta? Capta el perfil químico de mi sangre. Mi sensibilidad visceral sabe los niveles de glucosa que yo tengo. Mi sensibilidad sabe en el nivel de pH en el que yo estoy viviendo en mi interior. Sabe sobre mi osmolaridad, sobre la relación entre los solutos y los solventes. Y yo tengo un margen no muy amplio para modificar eso. Y esto es lo que nuestra medicina mira. Es como decir, bueno, a ver, ¿cómo están tus electrolitos? ¿Cómo está tu glucemia? ¿Cómo está? Es un perfil químico que nosotros podemos vigilar a través de un laboratorio de cómo andan las cosas. Ahora, nuestro sistema nervioso, al recibir esa información, tiene la capacidad de regularnos. Tiene la capacidad de que no se nos escape el pH ni para arriba ni para abajo, ni que nuestra osmolaridad suba o baje mucho, y bueno, y todo lo que hace nuestro metabolismo, el cual puede transformar hidratos de carbono en proteínas, proteínas en hidrato de carbono, lípidos en proteínas y en hidrato de carbono, y entonces hay todo un metabolismo que nosotros podemos comer lo que querramos y transformar lo que no tenemos de lo que tenemos, con algunas pequeñas excepciones, ¿sí? Ahora bien, de toda esta vida sensitiva, que es la que está capacitándonos y capacitando nuestro sistema nervioso, nosotros vamos a dar una serie de respuestas, ¿sí? Y estas respuestas, que son nuestras eferencias, las llamamos nuestros sistemas motores. En nuestros sistemas motores hay 2. El sistema motor somático, que es lo que nosotros consideramos nuestros músculos conscientes y voluntarios, ¿sí? Entonces, nuestros músculos conscientes y voluntarios. Viene una pregunta, ¿son conscientes y voluntarios? ¿Y ustedes se mueven a voluntad? Ajá, bien. Esto me gusta, totalmente no. Bueno, no es que nosotros no nos movemos consciente y voluntariamente, sino que hay una trama de tensión que subyace. Si yo me acuesto y digo no voy a hacer nada, voy a seguir en una pequeña actividad, ¿sí? Y esa actividad es lo que llamamos la función tónica, ¿sí? Esa función tónica es una función de reacción y expresión. La función tónica es el sustrato físico de nuestra emocionalidad. O sea, todo lo que nos pasa del punto de vista emocional va a estar manifestándose en la función tónica. Ustedes, para reírse, no piensan
en subir las comisuras de los labios y de los ojos, ¿no es cierto? Ni para estar tristes piensan en bajarlas. Son cosas que suceden solas, ¿sí? O sea, esa función tónica está expresando nuestras emociones, nuestras actitudes están totalmente teñidos por ellas, y hay toda una semiología, ¿sí?, de captar esto. Tiene que ver con las líneas de la cara, tiene que ver con la postura, tiene que ver con a dónde están apuntando los huesos, ¿sí? Si yo estoy con los huesos apuntando así, apuntando así, apuntando así o así. Todo esto está metido en esa trama de intención que no viene desde la conciencia, ¿sí? Entonces, dentro de la actividad somática, la actividad consciente y voluntaria tiene una trama que no la manejamos conscientemente. Y aparte de ser expresión de nuestras emociones, es reacción. A mí me meten en un lugar frío y los músculos se me ponen duros. Me meten en un lugar calentito, los músculos se me ponen blandos. Y eso es la función tónica también. Ahora, ya en lo que llamamos motor somático, la actividad consciente y voluntaria es un pedacito de todo este mundo de expresión y reacción y la decisión de movernos conscientemente. Ahora, el sistema neurovegetativo, que es el otro polo motor, es el sistema que reacciona a mi sensibilidad visceral. Entonces, lo que le va contando mi sensibilidad visceral, el sistema neurovegetativo es el que se ocupa de hacer las regulaciones en toda mi vida orgánica. Entonces, vamos a poner un ejemplo de esto. Yo me voy a poner a correr, voy a tener un requerimiento de oxígeno particular, y entonces mi corazón tiene que bombear más rápido. El neurovegetativo es el que se encarga de eso, ¿sí? Lo podemos poner para todas las acciones musculares del músculo cardíaco y del músculo liso. Por ejemplo, si yo estoy acostado, mi circuito cardiovascular está trabajando en el plano. Ahora, si yo me paro, mi circuito cardiovascular está trabajando en la vertical. Si yo no ajusto los caños de abajo y dilato los caños de arriba, se me encharca la sangre abajo. Entonces, ¿quién hace esto? El neurovegetativo. Y así podríamos contar montones de ejemplos. Que yo entre en un lugar donde haya un aire medio tóxico y entonces me dilata los bronquios para poder meter más sustancia. O contrae los bronquios para que no entre más de eso tóxico que está entrando, ¿sí? Ahí habría que ver cómo lo interpreta el visceral y las reacciones que va a dar. Entonces, el neurovegetativo, ¿sí?, tiene dos ramas de acción. Así como hablábamos del neuromuscular, que el tono puede estar en tono alto o en tono bajo, en el neurovegetativo esto se llama de otra manera. ¿Cómo lo llamaron los antiguos? Simpático y vago. Escuchen las palabras en español, ¿sí? Entonces, cuando mi corazón anda despacio, ¿quién está trabajando? Y cuando mi corazón anda rápido, el simpático. ¿Bien? Ahora, no es fácil hacer esta síntesis para el funcionamiento de todo el cuerpo, ¿no es cierto? Como decir, bueno, a cada glándula qué le hace el simpático y qué le hace el vago, al tubo digestivo qué le hace el simpático y qué le hace el vago, porque hay algo que hay que comprender también en todo esto, que el simpático de alguna manera es el que me tiene a mí en acción gastando energía, y el vago es el que me mete a mí en situaciones para recobrar energía, ¿sí? Entonces, yo duermo en una predominancia vagotónica y vivo despierto en una predominancia simpático-tónica. Pero tengo todas las fluctuaciones posibles para ir haciendo las regulaciones necesarias. Bien, entonces nos vamos a abocar a entender al sistema neuromuscular, su fluctuación, al sistema neurovegetativo y su fluctuación, y del punto de vista psicológico, lo mental y lo emocional y sus fluctuaciones, ¿sí? Bien. Entonces, el tono muscular, de alguna manera ya lo desarrollamos, lo contamos. Sí.
Bien, entonces, con el sistema neuromuscular, bueno, esto es una manera de mostrar cómo un músculo lo amplificamos, sacamos un paquete de fibras que lo amplificamos, sacamos un paquete de células que lo amplificamos, sacamos una célula muscular que lo amplificamos, y esto mirado en la dimensión, estos son 400 aumentos, y esto mirado en la dimensión molecular, podríamos ver las fibras de actina y miosina cómo se entrecruzan en la contracción y cómo se descruzan en la relajación, ¿sí? Bien, entrar en el conocimiento neurológico de cómo está sostenido el tono, para los que les interese, esto tiene que ver con el descubrimiento de una motoneurona que se llamaba la motoneurona gamma. O sea, las motoneuronas que mueven nuestros músculos consciente y voluntariamente son las alfa, y las gamma son unas que estimulan a un receptor, y al tenerlo estimulado mantienen esta actividad de una contracción continua. Ahora, esta información que le manda el músculo a través de ese sensor hacia la médula, por un caminito de interneuronas o sin ninguna interneurona, el músculo va a dar una respuesta, ¿sí? Y esto es lo que llamamos el reflejo. Que yo puedo agarrar a una persona, le golpeo un tendón y se le activa. ¿Por qué? Estiro mucho un músculo y al estirarlo, en el golpe, se activa. Y esto es la base de la función tónica. Ahora, esta base de la función tónica empieza a informar para arriba lo que está pasando y manda información para abajo. Y entonces, si nos ponemos a mirar dentro del sistema nervioso central quién controla el tono, entonces hay actividad en la corteza, en la formación reticulada, que sería como la base, ¿sí?, del tronco cerebral, y de acá viene la regulación que va a llegar a la médula para decir en qué tono vamos a vivir cada una de las situaciones a las que estemos entrando, ¿sí? O sea, esto que nosotros decíamos, ¿sí?, de yo entro en un lugar frío y los músculos se me ponen duros, es porque esta es la única flecha que está entrando y dice vías ascendentes. Esto quiere decir, lo que está subiendo es mi sensibilidad. Todo lo que me está informando mi sensibilidad va a estar modulando la actividad tónica. Bien, así como hablamos de eutonía, así como hablamos de ese funcionamiento armónico, tenemos la palabra para hablar de lo contrario, del funcionamiento disarmónico o distónico. Entonces, se armaron estos gráficos. Para mí esto significa el tono normal. Yo puedo ir a tonos bajos y puedo ir a tonos altos. Entonces, puedo ir a tonos bajos es, me sé relajar, sé bajar la frecuencia de la actividad muscular y sé subirla, y esto es lo que nos da el concepto de normalidad en la función tónica, que uno pueda bajar y subir. Bien, y esto es lo que llamamos la distonía, que puede haber quedado algo alterado en tono alto, en tono medio, en tono bajo, en una parte del cuerpo o en todo el cuerpo. ¿Qué es una distonía muscular? ¿Cómo la llaman allá afuera en la calle? En tono alto. Contractura. Bárbaro. Bien. Entonces, las contracturas son un funcionamiento disarmónico de la función tónica, donde hay algo que, como es expresión o reacción, está expresando algo o reaccionando ante algo, poniéndose en ese estado donde uno le manda la orden y le dice, che, afloja, y no se mueve, porque viene de ese mundo que no está en nuestra conciencia, ¿sí? Bien, hay dos ejemplos. Como esto trabaja sobre la musculatura esquelética, ¿qué va a pasar con las distonías musculares? Que yo dije que tienen una semiología. Lo podemos ver en las rayas de la cara, lo podemos ver en la actitud, lo podemos ver en la postura, lo podemos ver en los grupos musculares que quedaron acortados, ¿sí?
lo podemos ver en los músculos que no se ponen fuerte nunca, porque así como hablamos de tonos altos, fijos, podemos hablar de tonos bajos fijos. Esa gente que dice, tengo los tobillos flojos, hago 500 abdominales por día y tengo la pancita floja. ¿Por qué? Porque hay una distonía en tono bajo, ¿sí? Así como hay contracturas que son en tono alto y que dan acortamientos a la larga, hay distonías en tono bajo. Y esto puede estar pasando en zonas del cuerpo, o esto puede estar pasando en todo el cuerpo, porque como ya dijimos, el tono muscular es representante de nuestra vida emocional. Entonces, si yo me emociono, entro en un patrón reactivo, es un programa biológico, cada una de las emociones. Siempre que estoy triste, se me ponen los músculos indicados de una manera, siempre que estoy alegre, se me ponen los músculos esos de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que nosotros vamos armando nuestro sistema de pensamiento, que nos va emocionando de una manera, porque ante un pensamiento me emociono. ¿Ustedes sabían eso? Que cada pensamiento nos emociona. Algunos con más impacto emocional, otros con menos, pero siempre estamos fluctuando en esas emociones. Y el hecho de estar con un sistema de pensamiento que sostiene una emocionalidad, esto me va a dar un sentimiento. Y vivo en ese sentimiento, y ese sentimiento tiene representación en la función tónica. Bien. Entonces, si yo les muestro una columna y les digo, miren qué le pasa a esta persona, ¿y ustedes qué dirían? Tiene un problema del disco. Ahora, de nuevo, estamos todo el tiempo hablando de la materia, pero no estamos viendo la intención que está trabajando sobre la materia. Entonces, esta persona, si le agregáramos los músculos y si a esos músculos estuviéramos midiendo la actividad que tiene, sí, es una persona que, por ejemplo, está parada con la pancita así, caída para adelante, el sacro horizontalizado, y entonces hay una intención de una vértebra sobre otra de irse para un lado. ¿Por qué? Porque si yo le contengo el abdomen y le bajo la tensión en los espinales, podríamos decir que esto puede volver a su lugar. Pero no vuelve a su lugar porque esa persona se piensa de una manera, que se emociona de una manera y que tiene un patrón reactivo que lo dejó así. Y entonces empieza con este sobreesfuerzo en un lugar a trabajar desde pequeño y va armando estos desórdenes osteoarticulares por estas distonías que están trabajando sobre él, que son fuerzas de una intención que viene de ese mundo expresivo. Esto es lo mismo, acá sería como el disco y la vértebra normal en diferentes cortes, y acá donde hay una intención compactadora en la parte posterior, cómo está el disco con todos esos agrietamientos, cómo están hipertróficas las articulares posteriores. O sea, este es el canal medular y esta es la salida de los nervios, como esa intención, o sea, estamos hablando de intenciones que van destruyendo a la estructura. ¿Sí? Entonces, el hecho de estar hablando de intenciones que van destruyendo la estructura es esto. Ahora, si una persona se hace una resonancia y tiene un disco así, ¿qué va a venir en el informe de la resonancia? Que tiene una hernia, una protusión, que tiene una discopatía crónica. O sea, esto es como si yo viera una grieta en la pared y lo llamo al portero y le pregunto, che, ¿cuál es mi problema? Y me va a mirar como diciendo, tenés una grieta. Ahora, lo llamo al ingeniero y el ingeniero mira eso, mira la curva esa del techo, mira que hay una humedad por ahí, me dice, che, vení, vamos afuera, tu casa está torcida, ¿sí? Entonces, es otro nivel de observación. Hay muchas teorías sobre la génesis, ahora podemos hacer una especie de síntesis, ¿no es cierto? Empatías tónicas entre madre e hijo. Hubo un psicólogo de aquella época, de esa donde estuvo Einstein, Planck,
¿sí? Y todos estos muchachos que fueron como abriéndonos caminos. Y entonces él dijo, empatía tónica es que la gente que nos cría tiene sus distonías. Y esas distonías hacen empatía con el que están criando. Entonces, ellos tienen una distonía hipertónica acá y después el nene tiene la distonía hipertónica ahí y camina de la misma manera. No es genético, ¿sí? Bien. Actitudes emocionales instaladas. ¿Sí? Yo me encuentro con alguien que viene y me dice, doctor, me duele el cuello. Y yo digo, mira vos, ¿te duele el cuello? Y yo me pregunto, ¿por qué no bajará los hombros? ¿No es cierto? Y entonces, ¿por qué no baja los hombros? Porque un día se pegó un susto y eso siguió andando en él. Y él siguió representando esto en su vida. Y entonces quedó con esos acortamientos que representan su emocionalidad y de esa manera quedó instalado algo que no fue superado y que lo dejó de esa manera. Perturbaciones psíquicas, un paranoico, lo están persiguiendo todo el día. ¿Cómo tiene el tono? Sí, bien. Representación de estados psicológicos ya superados. Esta es compleja, pero bueno, sería como que hay que rehabilitarnos de estas cosas. Puede ser que uno haya vivido durante mucho tiempo con una intención que lo dejó acortado de muchos lugares, pero que uno no hizo la revisión o la rehabilitación para devolverle funcionalidad a recobrar esa funcionalidad, ¿sí? Imitaciones de actitudes o movimientos. Cuando yo era chiquito todos parecía que se habían bajado del caballo, ¿no es cierto? Y andaban así porque John Wayne andaba así. Bien, y bueno, y fueron armando distonías que después hicieron procesos degenerativos osteoarticulares y fueron rompiendo la parte interna de la articulación de la rodilla y hoy están todos operados. Bien, adopción de estilos. Si uno va a una escuela de danza y las empieza a ver todas parecidas, si hacen gimnasia acrobática, si hacen o sea, cada una tiene un formato que si no se animan a salir del formato, van a estar representando algo con sobreesfuerzos, ¿sí? Experiencias del forzamiento neuromotor. Esta es grave, esta tiene que ver con haber impulsado a un niño que no se puede sentar a que se siente, haber impulsado a un niño que no se puede parar a que se pare, haber impulsado a un niño que no puede caminar a que camine, ¿sí? Y son distonías que vienen de aquella época y son severas. Y el otro, las alteraciones en la percepción del cuerpo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una persona con una escoliosis, ¿sí? Depende de la gravedad que tenga esa escoliosis, pero yo le digo a una persona con una escoliosis, sentate arriba de tus dos isquiones, tiene la cabeza arriba de la pelvis. ¿Cómo está tu columna? Derecha. Entonces, ¿qué tiene? Una alteración en la percepción de su cuerpo, ¿sí? No siente lo que está sucediendo, lo siente ya naturalizado, ¿sí? Bien, son montones de ideas, entiendo que entre todas juntas también podemos armar como algo que en cada uno represente lo que está sucediendo, ¿sí?